Qué bueno es alabar al Señor y poder exaltarle, tener esta libertad para hacerlo y ahora queremos que sea la palabra del Señor que nos abra nuestro corazón y que podamos salir de este lugar, sabiendo que podamos vivir vidas que puedan agradar al Señor, que podamos vivir vidas que pueden vivir en santidad y vencer la tentación. Y todos conocemos esta señal de tráfico. Y bueno, aquí está en español, aquí en inglés pues dice stop, ¿verdad? Y ustedes tuvieron que cruzar no sé cuántas, quizás 5 o 6 a lo mejor para llegar aquí a este lugar. Y pues levante la mano sinceramente, ¿cuántos se han cruzado uno de esos alguna vez en su vida? No, déjala arriba, por favor. Vamos a hablar a la policía para que le pongan infracción. No, déjala arriba por un momento. Ahora, déjala arriba solamente aquellos que han recibido una multa por pasarse en un alto. Menos nada más. Muy bien. Yo he pasado algunos o varios y ¿qué es lo que sucede cuando nos pasamos? Pues simplemente infringimos la ley de tránsito, de tráfico. Pero algo más sucede. Cuando pasamos un alto, bueno, el alto está ahí por una razón. Y entonces cuando nos cruzamos sin detenernos, podemos poner en riesgo nuestra vida. En el año del 99, yo venía manejando una camioneta en la iglesia donde estábamos y tenía como unos 8 jovencitos. Y entonces ya era tarde, como las 9 de la noche, pasé por una calle, yo no tenía el alto, un señor se cruzó el alto, nos embistió por el lado izquierdo, esa camioneta alta se volteó y yo sinceramente pensé que iba a morir ahí. No vi mi vida pasar como dicen enfrente de mí, pero sí la verdad me asusté mucho. Lo primero que hice es salir, volteé al cielo y dije: Señor, gracias por una oportunidad más que me das de vida. Y ese señor se cruzó el alto, venía en completo estado de ebriedad, se cruzó el alto y nos embistió. Y a lo mejor ustedes han visto o han participado o han sufrido algún accidente. Hoy en día con la gente que va manejando y texteando y todas esas cosas, realmente se han incrementado el número de accidentes porque la gente se cruza el alto, se pasa el alto sin detenerse. Y entonces hay desgraciadamente vidas que son cuando después de que pasan accidentes, pues ya no es lo mismo, personas que fallecen o incluso personas que quedan discapacitadas por el resto de su vida, solamente por no respetar una señal de tránsito, una razón específica por la cual está ahí. La realidad es que todos infringimos la ley, y pensando en eso decía, realmente todos nosotros infringimos la ley de Dios y simplemente no merecemos una infracción, no merecemos solamente una multa. Dice la Biblia que la paga del pecado, ¿qué es? La muerte. La muerte. Pero gracias al Señor porque Él tomó nuestro lugar en la cruz y Él realmente pagó por nuestros pecados, pagó por nuestras ofensas. Y nosotros ahora que conocemos a Jesús y conocemos al Señor, podemos vivir una vida cristiana victoriosa. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos verdaderamente creen que podemos vivir una vida cristiana victoriosa? Amén. Sin embargo, el diablo siempre está tratando de hacernos caer, de hacernos caer en la tentación. Porque ¿qué es lo que sucede? Cuando usted cae en la tentación, entonces tiene que pedir perdón al Señor. Pero sucede en ocasiones que uno cae en la tentación y entonces vuelve a caer en la tentación y entonces empieza un ciclo vicioso, se podría decir, y uno se vuelve esclavo del pecado. ¿Y qué es lo que pasa? Ya hablamos al respecto de esto hace unos meses atrás, y yo traía una cadena, si lo recuerdan, se la ponía aquí Israel y decía, bueno, ¿qué es lo que sucede? Es que cuando nosotros estamos así en pecado, el diablo quiere inhabilitarnos, neutralizarnos. Una persona que está en pecado no puede servir al Señor, no se siente apto para servir al Señor. Usted llega a su casa a tomar un vaso de agua y ¿qué es lo primero que hace? Lo agarra y lo ve que esté limpio. Si no está limpio, ¿qué es lo que va a hacer? Lo va a lavar. O lo deja ahí que alguien más lo lave. No, lo va a lavar para poder tomar agua en un vaso limpio. Los que se ríen es que lo han hecho, ¿verdad? Entonces, eso es lo que el Señor desea, que nosotros podamos vivir una vida cristiana victoriosa. ¿Es fácil? No es fácil. Pero el día de hoy yo quiero que esa palabra quede en nuestro corazón, la palabra de Dios quede en nuestro corazón y nos ayude de una manera práctica para que podamos vivir nosotros en santidad. Frases como
Cuando una persona cae en tentación y entonces dice, bueno, pues es que soy humano, soy débil. O dice, no, es que soy hombre, o soy mujer. Realmente son excusas. Son excusas, y podríamos decir hasta baratas, porque el Señor ha provisto todo para que nosotros podamos vivir una vida cristiana victoriosa. El Señor Jesús nos puso el ejemplo cuando Él venció a la tentación, Él pasó por la tentación, no pecó, y es por eso que nosotros podemos vivir una vida cristiana victoriosa. Ahora yo quiero que lleve esta frase en su mente, y ahorita voy a explicar por qué. En cuanto a la tentación, esta frase: para poder vencer un alto, primero hay que hacer. Para poder vencer un alto, primero hay que hacer. Dígalo conmigo para ver si se nos queda. Para poder vencer un alto, primero hay que hacer. Una vez más. Para poder vencer un alto, primero hay que hacer. El domingo pasado estuvimos hablando acerca del rey David. El hermano Noé estuvo predicando acerca de este joven con un corazón de acuerdo al Señor. Y estuvieron los que estuvieron leyendo la historia, estuvieron aquí en la mañana, estuvieron hablando acerca de David, de la tentación, David y Betsabé. Vamos a hablar muy rápidamente de este pasaje. Se encuentra en 2 Samuel capítulo 11 y 12. Ni siquiera tener la Biblia ahí abierta, no vamos a leer toda la historia, pero muy rápidamente la conocemos. Sabemos, dice aquí, que en el tiempo que los reyes salían a la guerra, David no salió, sino que se quedó ahí en casa, en su palacio. ¿Y qué estaba haciendo David cuando él cayó en la tentación, cuando este pasaje ocurre? Nada. Estaba acostado muy temprano en la mañana, ¿cierto? No, dice que al caer la tarde. Dice que al caer la tarde, entonces imagínense, estaba acostado en la tarde sin nada que hacer, y entonces ve a una mujer que se está bañando. Y lo primero que podemos aprender es de que si usted quiere ser tentado, entonces simplemente no haga nada, sea ocioso y la tentación va a llegar inmediatamente. Así de sencillo, así de sencillo. Él estaba ahí, él no debería haber estado ahí, debería haber estado en la guerra, pero él estaba ahí, salió, vio a esa mujer, y en lugar de regresarse, la contempló, la codició, y entonces mandó a preguntar quién era. Le dijeron, es Betsabé, esposa de Urías. Entonces dijo, bueno, tráigamelo para acá. Vino, pues era el rey, obviamente no se podía negar, y entonces durmió con ella, se acostó con ella. David pensó que nadie se había dado cuenta, satisfizo sus deseos carnales de esa forma, y entonces después de un tiempo le dice, ¿sabes qué? Voy a tener. Y entonces David, en lugar de pedir perdón y reconocer su pecado, dice, bueno, ¿cómo le voy a hacer? Y entonces dice, bueno, tráigame para acá a Urías. Trae a Urías y lo invita, le da regalos, y sabes que vete a tu casa, estás cansado, descansa, por favor, estate con tu esposa, esperando que él se acostara con su esposa y que pues nadie se iba a dar cuenta de que eso había pasado. Pero este Urías resultó muchísimo más leal de lo que él se imaginaba, y no se fue, y después lo embriagó para ver si podía ir a acostar con su esposa, y tampoco se fue. Y entonces dijo, bueno, pues voy a mandarle un pequeño recadito a Joab. Y escribió una nota, le dijo, pongan a este soldado, a Urías, en lo más recio de la guerra, y cuando lleguen los enemigos, apártense de él para que muera. Y así lo hicieron, y él murió en la guerra. Y entonces mandaron a decir a David que trajeron el estado, el informe de la guerra, y entonces lo primero que le dijeron fue ese reporte, y él se quedó tranquilo, y pensó que nadie se había dado cuenta. Y no sabemos cuánto tiempo pasó, pero durante ese tiempo que fue a la guerra, que estuvo allá, pero a veces como seres humanos pensamos que nadie se da cuenta de las cosas que hacemos, pero la otra cosa que debemos de saber es que Dios está viendo todo el tiempo. No hay pecado que pueda ser oculto que no salga a la luz. En el capítulo 12 dice que la palabra de Dios vino a Natán, y entonces vino y confrontó a David y le dijo, había un hombre rico y había un hombre pobre, y el rico tenía ovejas y vacas, y el pobre solamente tenía una corderita. Había crecido con ella, la tenía como una hija. Entonces un hombre vino de camino al hombre rico, y en lugar de tomar una de sus ovejas o vacas para ofrecerle, fue y tomó de aquella ovejita que tenía aquel hombre, aquella corderita, y la ofreció. Y David dice que se encendió su furor y dijo, ese hombre es digno de muerte y tiene que pagarles lo que le propone el daño, pagarles 4 veces.
Y entonces Natán le dijo, ¿sabes qué? Ese hombre eres tú. Yo creo que, como dicen, se le bajó a lo mejor la sangre hasta los pies, ¿verdad? Y se quedó blanco quizá. Y dijo, ese hombre eres tú. Ese hombre eres tú. Y entonces ve ahí conmigo el versículo 7, dijo, tú eres ese hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey de Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto no fuera poco, te hubiera añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Hace 2 domingos hablábamos acerca de Saúl y decíamos que él también menospreció la palabra del Señor, desobedeció. Y cuando nosotros caemos en la tentación, cuando desobedecemos al Señor, eso es lo que sucede. Si has tomado en poco las palabras del Señor, has menospreciado al Señor. Dice, no te di todas las cosas, le está diciendo, no tenías todas las mujeres, no te di todas las cosas del reino, ¿por qué te empeñaste en eso? Y si nos ponemos a pensar, eso es lo que sucede, eso es lo que sucede. Que cuando nosotros despreciamos, cuando nosotros caemos en la tentación, estamos despreciando la provisión del Señor. Y entonces me gustaría que viéramos esto y primero que nada entender, bueno, ¿qué podemos hacer para vencer la tentación? Creo que tenemos que entender qué es la tentación, comprender que la tentación, la diferencia entre la prueba y la tentación. La prueba puede venir del Señor, puede venir de Dios y nos ayuda a crecer, nos ayuda a nuestra fe. Y yo creo que también, por simple hecho de vivir en este mundo caído, vienen las tormentas, vienen las pruebas a nuestra vida y nos pueden ayudar a crecer y a confiar en el Señor. Y el Señor permite que vengan. Pero yo creo que hay pruebas específicas que Dios envía para que usted y yo podamos crecer. Sin embargo, la tentación no viene de Dios. La tentación no viene de Dios, la tentación viene de nuestros propios deseos. Fíjese ahí lo que dice en Santiago. Dice Santiago 1, versículo 13. Dice, cuando alguien es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, esto de nuestro propio deseo, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia o el deseo, después de que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Quiere decir que de nuestros propios deseos carnales nosotros somos atraídos y seducidos, y cuando no confiamos en la provisión de Dios, entonces caemos en la tentación. Ahora, de una manera muy práctica, una definición práctica es la siguiente: la tentación es la invitación a satisfacer una necesidad legítima de una manera ilegítima. La invitación por sí sola no es el pecado. Aceptar la invitación es el pecado. ¿Lo entendemos? Sí. Aquí David, obviamente, como ser humano, como usted y yo fuimos creados, él tenía la necesidad de tener intimidad. Sin embargo, él no era la mujer. David tenía mujeres, ya que era un tiempo diferente. Pero esa era la mujer de su prójimo. Y entonces, satisfacer esa necesidad de una manera ilegítima a través de Betsabé, eso fue el pecado. La invitación en sí no era el pecado. Aceptar la invitación fue el pecado. Debemos de tener claro eso. Porque entonces, ¿qué es lo que sucede? Quiero que utilicemos ahora, como se podría decir, este acróstico, se dice cuando utilizamos las letras, acróstico. Y lo he hecho así para que usted y yo podamos entenderlo, más bien podamos de alguna forma llevarlo a nuestra mente, y entonces la siguiente vez que esté en esta situación, usted enfrente a la tentación, usted lo pueda recordar, porque realmente la palabra de Dios debe ser práctica para que usted y yo lo recordemos. Vamos a decir, en cuanto a la tentación, para poder vencer un alto, primero hay que hacer. Entonces vamos a utilizar la palabra alto y ver qué podemos comprender o entender. Pensando en esto, la letra A,
cuando usted está enfrente de la tentación, lo primero que tenemos que pensar, bueno, es tratar de hacer un alto. Cuando uno se frena, no se frena hacia 2 centímetros del alto, sino que se viene deteniendo desde antes. Aunque algunos de ustedes quizás lo hacen o algo, pues, ¿verdad? Pero hay que tratar de frenarse desde antes. Entonces, debemos de tener cuidado, pero una vez que estamos ahí, una vez que estamos enfrente de la tentación, entonces la primera pregunta es, ¿a quién o a quiénes? ¿A quién o a quiénes? Quiere decir que cuando usted acepta esa invitación al pecado, debemos de pensar a quién estamos ofendiendo o a quiénes estamos ofendiendo. Debemos de pensar a quién va a afectar esta decisión. En otras palabras, debemos de pensar en el futuro que está en riesgo. En ese momento David no pensó nada, no hizo ningún acto, pero él ofendió a Dios por su pecado. Murió el hijo que había concebido con Betsabé. Uno de sus hijos, Absalón, se rebeló. Después David fue la vergüenza pública. Después Absalón fue asesinado, fue muerto. Y entonces dice que la espada nunca se iba a apartar de la familia de David. Y esas son las consecuencias del pecado. Y bueno, David se arrepiente, y lo vamos a ver en eso en un momento, si él afronta las consecuencias con la ayuda de Dios. Sin embargo, en ese momento se dejó llevar por sus deseos y no pensó en el futuro. Yo creo que nos ha pasado en muchas ocasiones. Tanto que decimos el hubiera, y si no lo hubiera hecho. Y dicen que el hubiera no existe. Pero ¿cómo lo mencionamos? Si no lo hubiera hecho, si no hubiera aceptado esa decisión o esa invitación, si no hubiera tomado esa decisión. Adán y Eva no pensaron en el futuro. Y por eso es que nosotros estamos aquí. Si no estuviéramos todavía ahorita ya en el huerto. Así de sencillo. No pensaron ellos en el futuro, solamente en ese momento dejaron llevarse por sus deseos. Pero le voy a decir quién sí pensó en el futuro. Ese fue Jesús. Amén. Porque si Jesús hubiera caído en la tentación, Él hubiera pecado y entonces no hubiera podido ser el sacrificio perfecto para nosotros. Él no hubiera podido llevar nuestro pecado. Él hubiera tenido que pagar por su pecado. Sin embargo, como Él se mantuvo firme, entonces Él pudo ser el sacrificio, el cordero perfecto, sin mancha, para pagar por nuestros pecados. Y cuando Jesús estaba ahí resistiendo a la tentación, yo creo que Él estaba viéndonos a nosotros, estaba pensando en nosotros, pensando en la salvación de nosotros. Así que hay muchísimas cosas que están en riesgo. Y lo primero que tenemos que hacer es hacer un alto. Físicamente, si se puede, detenernos y pensar un momento, ¿a quién voy a ofender? ¿Voy a ofender a Dios? José dijo, ¿cómo voy a hacer este mal? Cuando estaba la esposa de Potifar ahí ofreciéndose, ¿cómo voy a hacer este mal y voy a ofender a Dios? Hay que hacer un alto y tratar de en ese momento pensar y decir, ¿a quién vamos a ofender? ¿A quién voy a afectar? Tristemente, sencillamente, nuestras consecuencias y decisiones, las consecuencias de nuestras decisiones van a afectar no solamente a nosotros, sino a las personas que nos rodean. Matrimonios que se separan, hijos que viven sin sus padres por solamente una noche de placer. Pero si ese padre o esa madre hubiera pensado qué es lo que iba a suceder, yo le aseguro que lo hubiera pensado 2 o 3 veces. Así que es importante que nosotros hagamos un alto, digamos, ¿a quién voy a ofender? ¿Voy a ofender a Dios? ¿Voy a ofender a Dios si hago eso? ¿Es la manera de poder proveer para la necesidad que tengo o no? Hacer un alto. Ahora pasamos a la L. Para que más o menos funcionara, pues entonces pusimos ahí leído. ¿Leído qué? Por la palabra de Dios. Debemos de recordar la palabra de Dios. Dice así en Salmo 119, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Sin duda alguna, David conocía las escrituras, pero en ese momento ya lo hizo alto, se dejó llevar por sus deseos carnales. Pero el ejemplo perfecto de Jesús, ¿qué es lo que Jesús utilizó? Y le contestó al diablo en las 3 ocasiones. Escrito está, escrito
está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La pregunta entonces es, ¿cómo podemos recordar algo que a lo mejor no leemos tanto? Que a lo mejor es la necesidad. Creo que debemos de pedirle al Señor que nos ayude a enamorarnos más de Él, de su palabra, de meditar en su palabra, y que entonces podamos almacenarla aquí, en nuestra mente y en nuestro corazón. Porque ¿qué es lo que sucede? Que cuando usted está ahí en la tentación, está enfrente de la batalla, va a necesitar con qué defenderse. Y entonces no va a estar así como que, uy, ¿cómo iba ese texto? ¿Cómo iba ese texto? Va a sacar su iPhone y va a empezar a buscar ahí el texto. No, hombre. Bueno, ¿dónde debe estar la palabra de Dios? En el corazón. Acá en el corazón. Mente y en el corazón. Y a lo mejor no se va a recordar de la cita exacta, como algunos de mis hermanos que aquí son tan hábiles con la mente y pueden recordar hasta qué página de la Biblia está. Pero se va a acordar de la esencia. Se va a acordar de la palabra de Dios, y la palabra de Dios es viva y eficaz, y el Señor le va a redarguir, le va a ayudar la palabra del Señor. Pero es necesario que nosotros amemos la palabra del Señor, que podamos leer, meditarla en ella, que esté en nuestra mente y en nuestro corazón. Como padres tenemos que enseñar a nuestros hijos, que nuestros hijos crezcan amando la palabra del Señor. Y en ese momento, cuando estemos enfrente de la tentación, entonces vamos a poder recordar lo que hemos leído, lo que tenemos en nuestro corazón. Entonces es A, de a quién vamos a ofender, a quién o a quiénes. La L, lo que hemos leído. Y en ese momento vamos a poder vencer y defendernos. La T es debemos recordar que tenemos un Dios que es todopoderoso. Dice en Filipenses 4:13, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y aquí Pablo estaba hablando, quizá en otro contexto, está hablando que él puede vivir en escasez y en abundancia. Sin embargo, yo creo que esta palabra la podemos utilizar literalmente, es decir, todo lo podemos en Cristo. ¿Por qué? Porque Él es quien nos fortalece. Amén. Dice que nos debemos de fortalecer en el Señor y en el poder de su fuerza, dice ahí en Efesios. Y entonces debemos de recordar que el Señor es quien nos puede ayudar. Yo creo que si David hubiera clamado a Dios, Dios le hubiera ayudado. Yo no sé cuánto tiempo pasó en que esa mujer fue traída a él, pero si él se hubiera acordado ahí, ¿qué estoy haciendo? Hubiera clamado a Dios, Dios lo hubiera ayudado. Dios le hubiera dado la salida. El Señor dice que no hay ninguna tentación que no sea humana, sino que fiel a Dios para darnos también la salida en 1 Corintios 10. Amén, amén, amén. Creo que necesitamos entender que el Señor es todopoderoso. Y el Señor puede librarnos. Y en muchas ocasiones la salida va a ser huir de la tentación, salir de ahí. Dice en 1 Corintios 10:13, lo leo, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que poder resistir, sino que también nos dará juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. La tentación no viene del Señor, pero el Señor está proveyendo aquí la salida para que podamos soportar. El Señor tiene el poder. Nosotros debemos de saber que en ese momento, cuando usted esté enfrentando la tentación, el Señor le puede dar el poder para salir huyendo, para alejarse de esa situación, para alejarse de ese lugar y no pecar contra el Señor. Debemos de ser sabios y no ponernos en desventaja. El enemigo, dice la palabra, que está como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y será que está preocupado la gente que no conoce al Señor? No, ya los tiene ahí en sus garras. Nos quiere inhabilitar a nosotros para que usted y yo nos la pasemos quizá a lo mejor acá con algunas cosas, con divisiones, quizá con celos. Nos quiere distraer para que nosotros estemos simplemente ocupados y no, más bien preocupados en las cosas que no nos benefician. Pero debemos estar ocupados en la palabra del Señor, amén, compartiendo con aquellos que no le conocen. Y la última es oración. Amén, amén. Quizá no te vas a poner de rodillas, y si puedes hacerlo, hazlo. Si estás a solas, en ese momento hazlo. Creo que si estás de ocioso o si estamos de ociosos,
Y entonces llega la tentación, es posiblemente que vamos a estar a solas. Y en ese momento, cállate de rodillas, hermano. Pídele al Señor que te salve. Pídele al Señor que te salve, porque aunque nadie te está viendo, Dios está viendo ahí. Y entonces debes de pedir al Señor. Pero si no puedes ponerte de rodillas en ese momento, entonces clama en tu interior, ayúdame, Señor. Yo creo que esa es la oración que más contesta el Señor. Cuando de tu corazón sinceramente le decimos, Señor, ¿sabes qué? Ayúdame, ya no puedo. Ayúdame. El Señor no retarda, el Señor no tarda su contestación. Amén. ¿Qué tal si le hubiera pedido Jesús a Pedro que ayudara y orara mientras estaba hundiendo ahí, en el mar? Simplemente el Señor extendió su mano y lo levantó. Le dijo, ¿por qué dudaste? Debemos estar en oración. Ese periodo que tenemos de oración debemos de redoblarlo mientras vamos ya en los últimos días y seguir en oración. Jesús estaba en oración ahí en el desierto cuando fue tentado. Debemos de saber que el Señor está presto y dispuesto para perdonarnos cuando nosotros le fallamos, pero Él está más presto para poder socorrernos, para que usted y yo no caigamos en la tentación. Amén. Añadimos ese pasaje. Por último, esta segunda parte, muy brevemente. Bueno, ¿qué debemos hacer cuando hemos caído en la tentación? Dice, bueno, yo he caído en la tentación, yo he caído en la tentación. He pecado contra el Señor. ¿Qué debemos hacer? Dos cosas muy sencillas. Reconocer nuestro pecado. Leímos este Salmo 51 tan precioso. Dice David, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. ¿Cuál fue la diferencia quizá entre David y Saúl? Sí, Saúl después lo reconoció, dijo, he pecado, pero él estaba tratando de justificarse. No, pues es que yo traje esto para ofrecérselo al Señor. Y la actitud de su corazón no fue la misma que David. David dijo, yo he pecado contra el Señor, he pecado contra Él. Nos identificamos, yo me he identificado con ese salmo y digo, Señor, perdóname, he pecado contra ti. He pecado contra ti. Habla conmigo ahí rápidamente, Salmo 51. Versículo 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. El versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti, no quites de mí tu santo espíritu. Y fíjese que es lo que dice el versículo 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dios le perdonó la vida a David. Le dijo al profeta, no vas a morir, pero el hijo que tú vas a tener, que has concebido, va a morir. Debemos reconocer nuestro pecado y debemos pedir perdón. Una actitud de humildad, reconocer verdaderamente y pedir perdón. No únicamente es reconocer, es pedir perdón. Porque cuando los niños están pequeños, ¿verdad? Hacen algo y entonces uno pregunta, ¿tú lo hiciste? No, sí lo hice. ¿Pide perdón? No voy a pedir perdón. ¿Que pidas perdón? No voy a pedir perdón. No es lo mismo. Reconocer que pedir perdón no es lo mismo. Digo, sí, yo reconozco que soy un pecador y me la paso reconociendo todo el tiempo, pero nunca pido perdón al Señor, nunca voy a ser restaurado. Hay que pedir perdón. Y pedir perdón es buscar la misericordia de Dios. Simplemente venir al Señor, Señor, perdóname. Y que el Señor nos cambie, nos transforme. Hablamos del arrepentimiento durante esta semana. Una transformación del corazón, una transformación de nuestro corazón, que no volvamos a caer en esa tentación, y si lo hacemos, que el Señor nos fortalezca. Y es que debemos de estarnos fortaleciendo, porque ¿sabe qué?
Le voy a decir bien sencillo, mire, esto es práctico, lo puede llevar en su mente, pero si usted se lo lleva y usted no ora, no lee la Biblia, por más que se lo recuerde, no va a poder vencer la tentación. Así de sencillo. Así de sencillo. Pero cuando usted se mantiene en oración, cuando usted empieza a leer la palabra de Dios, entonces eso va a venir a su mente y van a ser herramientas que podemos usar. Pero si no oramos, si no leemos la Biblia y nuestra vida espiritual está débil, entonces no pensemos que vamos a poder resistir la tentación. Seamos cuidadosos entonces por donde caminemos. Mantengamos nuestra mente ocupada todo el tiempo. Sin embargo, lo mejor es estar orando, estar pidiendo al Señor. Pero fíjese qué hermoso es esto. Cuando usted y yo hemos sido restaurados, dice el Salmo 32, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Ahora conmigo ahí si quiere el Salmo 32 dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Y escuche bien este pasaje, dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Cuál es el pecado que Dios no puede perdonar? Aquel que no es confesado. Si no confesamos nuestros pecados, Dios no lo puede perdonar. Pero cuando venimos al Señor con una actitud de humildad y le pedimos perdón, el Señor nos perdona. ¿Cuántos han experimentado este perdón del Señor? Amén. Qué rico, ¿no? Qué hermoso. El Señor nos perdona y podemos ahora seguir adelante. El Señor quiere, hermano, que usted y yo veamos una vida victoriosa. Una vida victoriosa. Así que, en cuanto a la tentación, para poder vencer, un acto primero hay que hacer. Ahora va el examen ahora, ¿verdad? A ver si se acuerdan. La A, ¿qué dijimos que era la A? ¿A quién o a quiénes? ¿A quién voy a ofender? ¿A quiénes va a afectar esta decisión que voy a hacer? Las consecuencias de mi pecado, ¿a quiénes van a alcanzar? ¿Sabe que a veces alcanzan hasta la tercera, cuarta, quinta generaciones? ¿Qué dijimos que era la L? Hemos leído la palabra de Dios, recordar lo que hemos leído. Que pasemos tiempo en la palabra del Señor y nos armemos. La T que dijimos que era todopoderoso. Saber que el Señor es todopoderoso para poder sacarnos, librarnos de la tentación. Y la O, oración. Bueno, todos tienen un 10. Vamos a terminar ese tiempo con una oración. Y sabes qué, muy sencillo, Dios conoce nuestros corazones. Dios conoce tu corazón, mi corazón, y si hay algo que hay que pedirle perdón al Señor, hay que hacerlo. Saber que el Señor nos perdona. Pero quizá a lo mejor estás batallando con una tentación en tu vida y no has podido vencerla. Yo no sé qué área, el Señor sí lo sabe. A lo mejor ahí hay un yugo de esclavitud en tu vida. Alguna área en la cual has sido muy débil y te sientes mal, no puedes agradar al Señor, no puedes servirle. Y esa es la trampa del enemigo, mantenernos ahí inhabilitados, neutralizados. Si esto es así en tu vida, yo te invito a que hables con el Señor y le digas, Señor, ¿sabes qué? Yo quizá lo he intentado por mis propias fuerzas, pero el día de hoy yo reconozco que tú eres el Todopoderoso y que tú me puedes librar de cualquier tentación. Y vamos a declarar rotas las cadenas del pecado. Habla con el Señor. Dios conoce tu corazón, mi corazón. ¿Hay algún pecado, alguna área en tu vida que estás teniendo dificultad, cayendo en la tentación y quizá a lo mejor te has avergonzado tanto delante del Señor que no has confesado ya tu pecado? El Señor está listo y dispuesto para perdonarnos. Pero no solamente quiere perdonarnos, Él quiere restaurarnos y ayudarnos a vivir en victoria. Una vida de santidad. Pide perdón al Señor. Si quieres arrodillarte donde estás, hazlo. Si quieres venir acá al frente, hazlo. Pero eso es entre tú y el Señor. Habla con el Señor y que el Señor te fortalezca, que el Señor te
te perdone, nos perdone si hay algo que tenemos que pedir perdón y nos ayude a vivir una vida de santidad, a recordar su palabra, a realmente saber que cuando estamos enfrente a la tentación hay muchísimo más en riesgo que solamente ese momento de placer o satisfacer nuestros deseos. Toma ese tiempo para orar. Sí, el Salmo 51 expresa el deseo de tu corazón, la necesidad de tu corazón. Habla con el Señor mientras escuchas esta palabra, repítelos en tu corazón. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, Señor, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo tu palabra y tenido por ti en tu juicio. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Queda en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva con mi espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Dame el gozo de tu salvación, mi espíritu noble me sustenta. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Señor, en esta mañana te damos las gracias porque nos has permitido entender un poco más acerca de tu plan y que deseas que vivamos en santidad. Y Señor, ayúdanos a recordar esto, que cuando nos enfrentemos a la tentación hagamos un alto y podamos pensar y pesar la situación y ver que la invitación a satisfacer quizás esa necesidad o deseo no se compara con lo que está en riesgo, que es nuestra comunión contigo, que es quizás nuestra familia, la confianza, el respeto de las personas que están a nuestro alrededor. Que, Señor, podamos leer tu palabra y poder abundar en ella y poder, Señor, guardar nuestro corazón y saber que tú eres el Dios Todopoderoso y nos libras. También, Señor, que nos permitas seguir en oración, mantenernos en oración para ser fortalecidos. Y sabemos que hay perdón en tu nombre y hay salvación en el nombre de Jesús. Gracias por tu perdón, por tu misericordia, por tu restauración. En nombre de Jesús, te pedimos que ahora el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la comunión de tu Santo y Dulce Espíritu sean sobre cada uno de mis hermanos, sobre nuestra familia y sobre todo tu pueblo, Señor, desde ahora y para siempre. Amén. Si alguno de mis hermanos necesita oración, necesita que oremos por usted, puede acercarse conmigo, hermano Noé.